Bueno, es un poco atípica la presentación porque no tiene que ver con un análisis literario, tiene que ver más bien con una metodología, una tecnología que utilicé en el marco de una traducción que estoy haciendo, ¿no? Se trata de una aproximación más bien general, porque no se puede profundizar mucho más en este tiempo, sobre las posibilidades que ofrecen estas herramientas de traducción asistida por computadora, o CAT por sus siglas en inglés, para traducir textos medievales. En concreto yo les voy a comentar un poco cuál fue mi experiencia en el uso de una de estas herramientas de traducción asistida por computadora, que es SDL Trados en su versión de 2017, para la traducción de un román anglo-normando, escrito en Inglaterra, en francés anglo-normando, hacia 1180, ¿no? Que es Hipomedón de Ido Rotterdam. Voy a empezar por hacer algunas distinciones más bien básicas y algunas definiciones. En principio, definir qué es una herramienta de CAT, ¿no? Que es una herramienta de traducción asistida por computadora, como es SDL TradoStudio. Básicamente se trata de un software que está compuesto por distintas funcionalidades y que sirven para asistir a un traductor humano en el proceso de traducción. Es decir, que la responsabilidad del proceso de traducción es de un ser humano, ¿no? Pero en ese proceso de traducción es asistido por distintas funcionalidades como las memorias de traducción y las bases terminológicas, dos cosas sobre las que voy a hablar después, para llevar a cabo esa tarea. Pero la responsabilidad fundamental es de un traductor humano. Y en este sentido es importante distinguir a las CAT con respecto a la traducción automática o Machine Translation, que es lo que no es una CAT, que refiere más bien a traducciones que son llevadas a cabo fundamentalmente por una computadora, por una máquina, aunque usualmente involucran también cierta participación humana, sobre todo en el momento posterior a la traducción, ¿sí? Lo que se conoce como las tareas de post-edición. La traducción automática es un área que está enmarcada dentro de la lingüística computacional. Tuvo un periodo de gran auge después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo durante la Guerra Fría. Ese fue el momento, la edad dorada, digamos, de la traducción automática. Después de la Segunda Guerra, las experiencias de codificación en Bletchley Park, los científicos empezaron a pensar en el lenguaje como un código que se podía decodificar, ¿no? La traducción como una decodificación. Se invirtieron enormes esfuerzos, enormes presupuestos en intentar lograr traducciones automáticas, sobre todo experimentando entre el inglés y el ruso, ¿no? Por supuesto. En muy resumidas cuentas, porque el tema es infinitamente más complejo, se puede decir que estos primeros esfuerzos en el ámbito de la traducción automática fracasaron estrepitosamente. En 1966 se publica el informe del Comité Asesor para el Procesamiento del Lenguaje Automático, perdón, para el procesamiento automático del lenguaje, que es conocido como el informe del ALPAC, por sus siglas en inglés, en el que los científicos que habían estado dedicados a esto, matemáticos, lingüistas, reconocen que todos los esfuerzos, todas las inversiones que habían hecho, no lograban producir traducciones automáticas que tuvieran los estándares de calidad equivalentes a los de un traductor humano. Y que además reconocen que en un futuro cercano no podrían alcanzarse esos estándares de calidad que sí tenían los traductores humanos. Con lo cual, en ese momento se deja, ¿no?, de invertir en la traducción automática, por lo menos de manera tan fuerte. Y el informe recomendaba, además, en lugar de insistir con la traducción automática,
generar una serie de herramientas que asistieran, ¿sí?, al traductor en el proceso de traducción, ¿sí?, que lo asistieran para lograr traducciones más eficientes, más rápidas, más coherentes, más consistentes. Es ahí cuando la atención se redirige desde la traducción automática a la traducción asistida, que es de lo que voy a estar hablando yo hoy, ¿no? Durante los años 70 y 80 se hicieron bastantes avances, sobre todo en el campo de la terminología, pero es fundamentalmente durante la década del 90 que las herramientas de traducción asistida se popularizan, ¿no? Empiezan a ganar mayor difusión en el mercado de la traducción. Las primeras versiones del programa Trados, que estoy usando yo, surgen entre 1992 y 1994. Sin embargo, no dejó de desarrollarse la traducción automática, hubo desarrollos paralelos en esta área, y hay que decir que en la actualidad hay un gran florecimiento en esta área de la traducción automática, se han hecho muchísimos avances. Por supuesto está Google Translator, y todos nos podemos reír por momentos de las traducciones que surgen de Google Translator, pero lo cierto es que mejoró mucho, sobre todo en las áreas técnicas, y además hay otros programas como DeepL, que la verdad es que en ciertas áreas, como les digo, las más técnicas, sí demuestran ciertos resultados que tienen su calidad, ¿no? Por ahora siempre, en general, son utilizados en combinación con la intervención humana en la tarea de post-edición, ¿no? Pero sí hay que decir que hay un gran interés renovado, ¿no?, en la traducción automática. Bueno, vayamos entonces a la descripción de las principales herramientas que componen un programa de CAT. Estos son, hay varias, ¿no? Pero el corazón de una herramienta de CAT está compuesta por un sistema de gestión terminológica, por un lado, y la memoria de traducciones. Voy a ir describiendo en qué consiste, a partir de ejemplos, cada una de estas dos herramientas. El sistema de gestión de terminología son esencialmente bases de datos lingüísticas, donde se incluyen términos, como acá tenemos, lo voy a agrandar, en distintos idiomas. Una base de datos terminológica puede ser multilingüe, es decir, incluir distintos idiomas. Por el contrario, ya vamos a ver que las memorias de traducción son solo bilingües, ¿sí?, francés-español, inglés-español. Las bases de datos terminológicas, por el contrario, pueden incluir distintos idiomas. Pueden incluirse además definiciones, links al diccionario desde el cual tomamos esa traducción. Bueno, distintos elementos, se pueden incluir incluso imágenes, ¿no? Pero lo que me parece particularmente útil de esta función es que está integrada al programa, al editor sobre el que ahora voy a hablar, de manera que cuando él o la traductora está traduciendo, aparece señalada esa palabra que estaba en la base terminológica, y se nos propone acá la traducción que habíamos fijado. Con lo cual no hay que buscar una y otra vez esa misma palabra. Una vez que la identificamos y la definimos, la podemos dejar guardada, y cada vez que traduzco aparece marcada y la puedo incluir. Bien. Ahora, bueno, ahí se ve con más detalle. Bueno, también puedo abrir este signito acá y ver todas estas definiciones y todo el resto del contenido de esa ficha de vocabulario, ¿no?, que tiene la base terminológica. Ahora, la memoria de traducción es, digamos, el elemento más básico de un programa de CAT y el más interesante para comentar, ¿no? Una memoria de traducción que es básicamente una base de datos lingüística, en la que se almacenan unidades de traducción. Las unidades de traducción en general son oraciones. Yo tomé como unidad de traducción el verso, pero es algo muy particular de este proyecto. Entonces se almacenan estas unidades de traducción
en su idioma de origen y en su idioma de destino, ¿sí? Si ustedes ven acá el detalle, cada uno de estos es un segmento, una unidad de traducción, que está almacenada su original y su traducción, ¿no? Esto es un ejemplo muy tonto, pero para que se entienda un poco para dónde va. La idea de esto es que si yo ya traduje algo, pueda recuperarse fácilmente ese contenido que yo ya traduje y reutilizarse, ¿no? Reevaluarse y en todo caso reutilizarse. Por ejemplo, voy a ir al programa, vamos para acá. En este mismo ejemplo, yo ya traduje estas dos oraciones, las confirmé, entonces están guardadas en mi memoria de traducción. Cuando llego al siguiente ejemplo, como es tan similar la oración, el programa me marca que es 92% de similar, y además me marca muy claramente en qué se diferencia del fragmento que tenía guardado en la memoria, para que yo, bueno, reviso todo, pero cambio solamente eso, ¿no? En lo que es distinto al traducir. Lo confirmo y sigo con el siguiente pasaje, ¿no? Bueno, como yo tenía todas estas cosas guardadas, me aparece directamente la traducción. Se entiende, ¿no? Esta es la idea básica de la memoria de traducción. Bien, yo puedo optar por tomar ese consejo que me da el programa o descartarlo si no me interesa y hacer una nueva traducción más como me gusta a mí. Este tipo de herramientas, como se podrán imaginar, son muy útiles para las traducciones científicas, para las traducciones técnicas, para los manuales, por ejemplo, y también, por supuesto, para las traducciones jurídicas, ¿no? Que abundan en formulismos, en repeticiones, tanto internas como con respecto a otros textos ya traducidos, ¿no? Llegué a conocer este programa porque traducía textos médicos, entonces si me dan a traducir el prospecto del ibuprofeno 400, yo ya lo traduje, ¿sí? Y después me encargan el del ibuprofeno 600, probablemente se traduzca casi solo, porque ya está todo guardado en la memoria de traducción y yo tengo que cambiar cifras o muy pocos detalles, ¿no? Esa es la ventaja que tiene para muchos traductores, porque permite ser más eficaces, más rápidos y más consistentes, ¿no? Yo voy a hablar solamente de las ventajas que tiene el programa y no de las formas de explotación a los traductores que tienen las empresas traductoras que después te cobran solamente por lo que es nuevo y no por lo que estaba en la memoria y demás. Pero no vamos a hablar de eso. Bien, claramente todas estas ventajas que podemos ver que tienen las memorias de traducción para este tipo de textos, ¿no? Los técnicos, los manuales, ¿no? Los textos jurídicos, no parecen ser demasiado relevantes para un traductor literario, ¿no? Por lo menos para un traductor de textos literarios modernos. Los textos literarios modernos claramente se caracterizan por ser originales y por ser irrepetibles. En este ámbito, ¿no? De la literatura moderna, que aparezca una coincidencia, aunque sea el 92% en la memoria de traducción, bueno, es plagio, ¿no? Y esto está penado por las leyes del copyright. Es por eso que son muy pocos los traductores de textos literarios que utilizan este tipo de tecnología. Ahora, claramente en el caso de los textos literarios medievales, y de ahí mi interés, están llenos, ¿no? De repeticiones, tanto internas como externas, están llenos de fórmulas, y son fórmulas que no pertenecen a nadie y pertenecen a todos, con lo cual las nociones de plagio son totalmente irrelevantes en este contexto. Algo de lo que tomé conciencia tal vez un poco más utilizando este programa es de que, por supuesto, el estilo formulaico está más presente en la épica, pero se puede observar con mucha claridad también en textos con una identidad autoral más fuerte, más marcada, más individualizada, como son los textos de Chrétien de Troyes, y también de Yves de Roteland, ¿no? Sobre todo en
la descripción o la narración de motivos estereotipados como los combates, ¿no? Son calcos unos de otros, y ya les voy a mostrar ejemplos. Pero también de lo que me hizo tomar conciencia el uso de este programa no es por este programa, pero bueno, se vuelve todo más explícito, hasta qué punto la narrativa caballeresca francesa, y englobo acá a la épica, al roman, al lé, a la crónica, comparten una suerte de lenguaje común, ¿no? No son demasiado diferentes de un texto a otro los adjetivos, por ejemplo, que se utilizan para describir una doncella, ¿no? Acá tomé algunos como ejemplos de Hipomedón, pero no van a ser demasiado diferentes a los que encuentren en cualquier otro texto narrativo cortesano francés. De la misma forma, los caballeros también son en general descritos siempre a partir de un rango bastante limitado de adjetivos, ¿no? Son siempre los mismos, ¿no? Para las mujeres, los cabellos rubios, que relucían más que el oro, bueno, son clichés que probablemente hayamos leído en muchísimos textos. Y bueno, todo esto para el uso de este programa se vuelve particularmente beneficioso, ¿no? Por otro lado, también empecé a notar que hasta las acciones que los personajes realizan y todos los sentimientos que experimentan se describen siempre también a partir de un rango muy limitado, o bueno, no sé si muy limitado, pero bastante limitado de verbos, ¿no? Las mujeres siempre sienten temor de la misma manera, o sea, con los mismos verbos, o se espantan de la misma manera, lloran de la misma manera, ¿no? Son siempre los mismos verbos los que hacen referencia a la expresión de sus sentimientos. Entonces, todos estos rasgos fueron los que me llevaron a pensar en experimentar en el uso de este tipo de programas para traducir textos medievales. Entonces, la idea fue crear memorias de traducción que me ayudaran a tomar decisiones más informadas al momento de traducir. La idea era apoyarme en el corpus ya traducido, poder acceder fácilmente a ese corpus ya traducido de textos medievales, como una herramienta suplementaria, ¿no? Como una fuente adicional de consulta. Sobre todo teniendo en cuenta que no existen diccionarios del francés antiguo al castellano, ¿sí? Los diccionarios son del francés antiguo al francés moderno, o del francés antiguo al alemán, o del francés antiguo al inglés, o el diccionario principal que uso es el Anglo-Norman Dictionary, que es del francés anglo-normando al inglés. En ese sentido, me resultó útil apoyarme en ese corpus de textos medievales franceses traducidos ya. Entonces, pasando a la parte más práctica, estamos bien de tiempo hasta las... ¿De acá no teníamos tiempo? No hay problema. Igual no hay... sos la última. Sos la última, así que... No los quiero cansar. Bueno, paso a la parte más práctica y les comento un poco cómo se generan estas memorias de traducción. En general, un traductor profesional, que es la mayoría de las personas que utilizan este programa, va generando sus propias memorias de traducción a lo largo de su carrera con cada trabajo que se le encarga, ¿no? A medida que traduce, confirma los segmentos y quedan guardados en su memoria de traducción. Esto se utiliza siempre para traducir este programa. A veces las empresas que encargan las traducciones proporcionan memorias de traducción también al traductor para que use siempre los términos que ellos quieren. La forma en que, la otra alternativa, que es la que utilicé yo, es crear las memorias de traducción a partir de la herramienta de la alineación. Y para eso tuve que seguir unos cuantos pasos. Comento muy brevemente estos pasos
así paso después a mostrarles un poquito cómo funciona el programa, en particular con la traducción de Hipómedo. Bueno, lo primero que necesitamos es digitalizar los textos, obviamente. En muchos casos me pude ahorrar este paso porque encontré los textos ya disponibles en internet. Es el caso de los textos de Chrétien, que están todos subidos, las transcripciones al diccionario electrónico de Chrétien de Troyes, o del Cantar de Roland. Pero si no, bueno, hay que cumplir con este paso. El siguiente paso fue convertir esas imágenes de los textos escaneados a texto plano, a través de programas de reconocimiento óptico de caracteres como el Abby Fine Reader. Este programa lo aprendimos a usar varios de los que estamos en esta reunión en el marco de este proyecto Open Medieval French que dirigen Gustavo Riva y David Brisley. Ellos vinieron a dar un curso y aprendimos a usar este programa que fue sumamente útil, ¿sí? Se reconocen, bueno, no puedo explicarlo ahora porque no voy a tener demasiado tiempo, pero es sumamente útil, y de estas formas que se convierten a texto plano los PDFs, ¿sí? Las imágenes. Y eso es lo que yo necesito para poder cargar esos documentos entrados, ¿sí? Trados reconoce muchos programas, yo le puedo cargar un PowerPoint, un Word, un Excel, pero sí tiene que ser legible ese texto. Bien, el siguiente paso fue el de la alineación. Primero una alineación manual, en Word, que hice yo, y en segundo lugar una alineación en el programa. Ahora se los voy a mostrar. Y el último paso es importar todas esas alineaciones a la memoria de traducción. Entonces, una vez que yo tengo los dos textos en texto plano, tanto el original, la fuente, como el texto traducido, ¿sí? Acá tengo, esto es un pequeño fragmento del Le de Guichemar que tomé para mostrarles cómo lo hice con el resto de los textos, ¿no? El tema es que, en general, las traducciones de textos medievales franceses son en prosa. Entonces lo que yo tuve que hacer, como tomé como unidad de traducción el verso, fue cortar los versos, ¿no? De manera que quedara de esta forma. Cada verso con su equivalente en el texto traducido. Esto después lo pasé, perdón, vamos a ir al programa. Después de esto hace una alineación el programa. No tiene sentido que les explique todas las configuraciones que hay que hacer para hacer estas alineaciones, pero ven que acá ya me queda cada línea del verso original alineada con su traducción. Una y una y una. Esto porque son 12 versos de Guichemar que los tomé para mostrarles como ejemplo, es muy sencillo, pero alinear textos como Erec, que son 6.000 versos, se hace como un poco más complicado. Fíjense, todas estas líneas es bastante lío. Hay algunos, bueno, eso es un lío. O sea, hay que tener mucha paciencia y hacerlo lleva mucho tiempo hacer estas alineaciones. Bien, una vez entonces que tengo esas alineaciones, las puedo importar como memoria de traducción. Esta es mi memoria de traducción de Guichemar. ¿Ven? Tengo cada verso, cada unidad de traducción, cada segmento, aquí alineado con su original. Esta memoria entonces la voy a importar a mi memoria principal, que es esta que dice Old French. Bueno, después lo hago, no importa. María, Bien. ¿te hago una consulta? Sí. A lo mejor a los demás tienen claro, pero vos, o sea, tenés el texto en el francés antiguo y su traducción al castellano para después poner el texto nuevo. O sea, vas creando esa base. Claro, sí. Okay. Las memorias de traducción son siempre bilingües entre un texto francés en este caso y su traducción al castellano. O sea, en realidad vos tenés armada una base, una memoria que para todo nuevo texto te sirve como, como justamente eso, como base de datos. Digo, Claro. o sea,
ya a niveles comerciales, te diría, vos podés vender tu base para todo aquel que quiera hacer la traducción de un ojo más nuevo, por ejemplo. Sí, se las comparto generosamente, pero sí, de hecho se comercializan las memorias, sí. O sea, Exacto. mientras podamos compartir y subir, bueno, me parece que habría que unirse en estos No, fue chistoso, pero bueno, digamos... sí, no, hay traductores que venden sus memorias y tienen razón, porque es el producto de todo su trabajo durante años de años, ¿no? Sí, y un trabajo de mucha mecanicidad también, ¿no? Porque hay que estar Sí. levantando todo eso. Claro, lo que pasa es que el programa para mí tiene una curva, digamos, de aprendizaje y una curva, o sea, yo ya tengo, ahora les voy a mostrar, hice todo este proceso que les acabo de mostrar muy rápido con todos estos textos, ¿no? El próximo texto que yo traduzca, bueno, ya cuento con todo eso. Y yo lo tuve que hacer ahora porque estaba empezando a usar este programa. Y además, bueno, cuento con mi traducción de Hipomedón, que se suma a toda esta memoria. Pero la verdad es que el programa tiene una curva de aprendizaje y de implementación más lenta al principio, pero después se puede ir, ya se puede aprovechar más rápido, ¿no? Sí, se agiliza. Se agiliza, sí. Bueno, este es lo que compone ahora mi memoria de traducción. Incluye Erec, Cligé, el Tristán de Thomas, la Folie Tristán, Lamballe, la Chanson de Roland, la Chanson de Guillaume y bueno, Hipomedón. Fui cambiando los criterios con los que seleccioné los textos a incluir en mi memoria. En principio intenté, eso sí, siempre tomar modelos de traductores distintos, ¿no? Para ver las distintas resoluciones que ofrecen a los mismos problemas, a los mismos términos, a los mismos giros verbales. Ese fue uno de los criterios, por eso la mayor parte de las traducciones son de traductores distintos. También el proceso de alinear me hizo tomar conciencia, porque uno está leyendo con mucho cuidado original y traducción, me hizo también reevaluar y ver qué traducciones me resultaron más confiables, más utilizables, ¿no? más consultables, ¿no? Después, en un principio también había pensado en la selección de los textos en función de las intertextualidades que yo había visto entre Hipomedón y otros textos. Por ejemplo, Cligé, ¿no? Había notado que había como motivos muy similares en uno y otro texto, como por ejemplo el torneo de 3 días, en el que el héroe participa de incógnito, sí, aparece también en Hipomedón, y ese fue como uno de los criterios por los cuales elegí incluirlo. Después descarté un poco ese criterio y me enfoqué más en elegir textos que aparecían de manera muy frecuente cuando yo buscaba un término de Hipomedón en los diccionarios, ¿no? Yo buscaba, no sé, la cota de malla, por ejemplo, la loriga, y me aparecían ejemplos del Tristán. Muchas veces me pasaba lo mismo. Entonces, si había una identidad lexical, digamos, entre un texto y otro, bueno, por eso elegí, por ejemplo, el Tristán de Thomas y la Folie Tristán. Pregúntenme cualquier cosa, igual después al final me hacen todas las preguntas que quieran. Bueno, voy a ir a mostrarles entonces el programa en funcionamiento, a partir de la traducción de Hipomedón, que es este texto que tengo acá abierto. Por empezar, tiene muchas ventajas, desde mi punto de vista, para manejarse para traducir. Es muy cómodo para traducir, más allá de todas estas otras funcionalidades adicionales de la memoria de traducción y todo esto que les estuve comentando. Cualquiera que traduzca sabrá que nunca tenemos un lugar correcto donde poner el libro, siempre con un atril al lado de la pantalla que se cae, que se da vuelta la hoja, hay que poner una regla para no perderse, todo ese tipo de cosas, ¿no? Acá tenemos el original siempre a mano, siempre señalando cuál es
el texto original al lado del texto a traducir, ¿no? Y esto para las revisiones a mí me resultó particularmente útil, ¿no? Para volver a revisar el texto y no tener que ir a buscar el original, pensar a dónde está. Bueno, sobre todo es un texto muy largo, son 10.500 versos, hay momentos en que sin tener, digamos, es muy cómodo este formato, ¿no? Por otro lado, hace que sea casi imposible tener saltos en la traducción, porque o sea, es muy difícil perderse de no traducir un fragmento, uno de estos segmentos, y de hecho, si yo lo dejo en blanco, uno de estos segmentos, el programa me va a mandar mensajes de error todo el tiempo, entonces va a ser muy difícil tener saltos, eso ya lo hace valioso. De hecho, es por eso que sé que hay traductores literarios que están empezando a usar el programa, simplemente por esto, por su interfaz, por la comodidad de la traducción, y no tanto por claramente el tema de las memorias de traducción que no les resulta demasiado relevantes. Bien. Algunos ejemplos de las ventajas de las bases terminológicas. Por ejemplo, son muy útiles para mantener la consistencia en cuanto a topónimos y... Ay, perdón que tengo... Para los topónimos y los nombres propios. Por ejemplo, no, este sí es menor. Ustedes saben que las grafías en los textos medievales son siempre muy oscilantes, muy cambiantes. Entonces, el nombre de una de los personajes femeninos, Ismen, en francés antiguo aparece con muchísimas grafías. Entonces yo lo sumé a la base terminológica, de manera que siempre que tengo que traducir el nombre, ya me aparece acá, y además si empiezo a escribir, escribo I, ya me completa Ismene, y es suficiente, ¿no? Lo puse en la base, y fíjense la cantidad de grafías distintas que se asocian con el nombre de este personaje. Bueno, siempre tengo ahí a mano la traducción. Lo mismo con los topónimos. En cuanto a las memorias de traducción, lo que encontré más útil es que para las repeticiones internas es para lo que lo encontré más útil. Como que me aparecían muchas veces fragmentos que yo misma ya había traducido, y no tanto los fragmentos de mis alineaciones, ¿no? De los fragmentos de otros textos. Esto es probable que se deba a las diferencias en el dialecto, ¿no? Que el programa te muestra las similitudes, yo lo configuré así, para que aparezcan a partir de un 70%. Entonces, cuando son menos de 70% parecidos, no te las muestra. Y si hay diferencias en la ortografía, por más que yo sepa que es la misma palabra, bueno, resta puntos en el porcentaje. Les muestro un ejemplo de cómo aparecen estas coincidencias. Por ejemplo, acá. Yo llego a este verso y me aparece que ya traduje un verso que es idéntico, es 99% igual. Lo traduje antes, es una fórmula típica del Ojomón, ¿no? Entonces el programa me muestra, acá en esta sección, me da esta opción, ¿no? De a ver si me interesa aquí reutilizar esa traducción que yo tenía guardada en mi memoria de traducción. La verdad que en este caso sí me sirve, simplemente como ahí había un punto, le cambio la mayúscula y sigo, ¿sí? La confirmo y sigo. Les muestro uno de los ejemplos más útiles, que son los
fragmentos que tienen que ver con combates, a donde casi que lo traduce solo el programa. Acá. Les muestro cómo funciona la traducción, ¿no? Yo estoy traduciendo, esto ya lo traduje, no sé si me está ocurriendo ahora. Por ejemplo, acá. Paso al siguiente verso, y acá me dice que en el Roland, ¿sí? En la chanson de Roland, hay un verso bastante parecido, ¿no? Y acá es una de las típicas coincidencias que en realidad no me sirve demasiado, porque no se le mira Maligán ni nada por el estilo del que monta. Bueno, y yo ahí, en función de lo que me aporta la memoria, elijo si lo quiero mantener o no. Yo puedo decir, no, monta enseguida en su esfuerzo. Y sigo. Una pregunta, María, ¿ahí no te deja ver cuáles son las letras o palabras que hacen a ese porcentaje de coincidencia? Sí, No. acá. Ahí lo vi, perdón. Ahí está, perfecto. Las diferencias, claro. Y acá hay unas coincidencias que están buenísimas, y por eso se las voy a mostrar. Por ejemplo, acá. Lo mismo, ¿no? Y acá me muestra que en Celescu von Coupe-Lidun, y es muy parecida, pero antes había puesto Grand Coupe en vez de... ¿Sí? ¿Se ve? Un gran golpe. Pero todo el resto es igual. Y acá lo mismo. Esta es del 99%. La lanza vuela hecha astillas, ¿no? Sigo y otra vez, ¿no? Ambos resisten sobre las sillas. En vez de tengo una pequeña diferencia que es un bien, o sea, un enfatizante. O sea, de esa forma es que yo voy avanzando en la traducción, ¿no? Como les decía, con estos motivos tan estereotipados como los combates, es que se aprovecha mejor este programa, ¿no? Porque son similitudes más internas, son fragmentos, o sea, yo ya a esta altura traduje todo ese torneo de 3 días donde se describían muy prolijamente cada uno de los combates entre los distintos caballeros, entonces ya tengo toda esa memoria de traducción, y cuando aparece un combate más, bueno, aparecen enseguida todas estas alternativas. Después otra función que utilicé bastante es la búsqueda de concordancias. Por ejemplo, si yo pongo... Acá me aparece, por ejemplo, que en cliché aparecía estas frasecitas, ¿no? Son frases más breves, por ahí no hay coincidencia de todo el verbo, de todo el verso, pero sí de un fragmento, y lo puedo buscar acá, en la búsqueda de concordancias, y veo cómo lo tradujo Rubio Tobar en cliché. O, por ejemplo... Bueno, acá no me apareció nada, pero antes me había aparecido. De ir, raya. Acá, por ejemplo, ¿no? Se enloquece de ira. Lo mismo, me aparece en Guillermo, bueno, esto es de Hipomedón mismo, cuando no aparece nada acá es que es de Hipomedón, y demás. Y el otro uso que hice de las memorias de traducción, no sé qué pasó con la configuración. Esperen, voy a dejar de... Segundito. Ay, disculpen.
Bueno, también se pueden hacer búsquedas en la memoria de traducción, como búsquedas de palabras individuales, ¿no? Después se los muestro porque se me desconfiguró la vista del programa. No se los voy a poder mostrar ahora. Bueno, esa es mi experiencia esencialmente con Trados. Sepan que existen también muchas otras herramientas de CAT, como existen todas estas otras herramientas de CAT. Yo utilicé Trados, que es paga y es de escritorio, pero también hay otras que son gratis, y hay algunas que son también de escritorio y otras que son basadas en la nube. Probé algunas de estas, probé Omega, no me resultó tan útil, y además, como una vez que aprendí a usar Trados, está digamos, el momento, la curva de aprendizaje, como les decía antes, que preferí quedarme con este programa y seguir utilizando aunque por supuesto no descarto en el futuro seguir investigando y seguir viendo qué ofrecen estas otras herramientas, ¿no? Bueno, eso esencialmente. Cualquier duda, consulta que me quieran hacer ahora o después, son bienvenidas. Hola. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno. No, yo tenía una consulta, me parece que yo en realidad no comprendí bien, pero es como que en realidad hay una base de datos, digamos, de todos los que utilizan esta aplicación, o es que la información que te aparece cuando vos lo utilizás es plenamente tuyo. Eso no me quedó muy claro. No, claro, cada uno va generando su propia base de datos lingüística, ¿no? Toda esta la generé yo con el trabajo que fui haciendo de alineación y con mi trabajo de traducción, y cada traductor, en la medida en que realiza nuevas traducciones, nuevos trabajos, va aumentando o incrementando su acervo de traducción, y va incrementando esa base lingüística, ¿no? El programa no viene con nada, viene pelado, digamos, hay que alimentarlo. Y digamos, uno lo puede, o sea, esos, quizás, bueno, creo que lo habías mencionado, que es como que se puede agregar esas memorias, alguien te lo Claro. puede como donar, digamos, o bueno, vender en cada caso. Sí, no sé cómo es en realidad, tal vez María Capazo está por acá. Es traductora ella. Sí, acá estoy. Contanos, ¿lo Hola, usás, ¿qué tal? Trados? Sí, lo usé muchos años, otra versión, la tuya está más actualizada y tiene cosas más lindas, pero sí, en cuanto a la pregunta de la compañera, al menos en la industria de traducción, las memorias, los glosarios se comparten de manera interna, ¿no? O sea, si uno trabaja en una agencia de traducción, uno puede recibir alguna memoria o algún glosario del cliente, pero eso siempre es información confidencial que no se puede compartir. Igual, bueno, obviamente es algo difícil de controlar, por supuesto, pero bueno, en teoría funciona de esa manera, y como dijo María, cada traductor va construyendo sus propias bases de datos. Igual voy a ponerle cifra a mis memorias ya. Alguien preguntaba si se van a ver las grabaciones. Después les vamos a mandarlos, vamos a subir las grabaciones de las reuniones, se van a subir al canal de YouTube del instituto, así que después les vamos a mandar los links para que los que quieran volver a ver alguna sesión o no estuvieron en alguno puedan mirarlo. Ana, vos tenías la mano Creo que levantada. Ana levantó la mano. Ahí abajo. Sí, yo te quería hacer dos preguntas. La primera es muy básica, capaz ya es algo que comentaste al comienzo de la charla y yo me lo perdí, que es ¿cómo sorteás el obstáculo de que el programa te pida definir la lengua de partida y la lengua de llegada? Digamos, ¿no te salta error por todos lados después cuando lo pones en francés antiguo en vez de francés moderno? No, usé el francés moderno y lo tomo como francés, digamos, sí, no.
estaría bueno a ver si, como hicimos con el Abi Fine Reader, que creas como dentro del francés un francés antiguo, pero como yo no sé, el programa claramente no lo tiene, ¿no? El francés antiguo. Pero no, lo tomó como francés y no hubo problema, porque en realidad no le importa mucho el programa. Eso. Bueno, buenísimo. Y la segunda pregunta es, la verdad que me parece que es un uso clarísimo el que se le puede dar a programas como el Trados, y me parece increíble que vos de hecho lo hayas aplicado. Y lo que me pregunto es si te has encontrado en el marco de las humanidades digitales con otra gente que haya desarrollado o esté desarrollando proyectos similares, ya sea para el castellano o para otros idiomas. No, sí conozco gente que hizo alineaciones, no con estos programas, pero con otros propósitos, digamos, más de aprendizaje de lenguas. O sea, lo que pasa es que creo que no se enmarca muy bien en las humanidades digitales este proyecto, porque no es abierto, libre y todo. O sea, es un programa que, bueno, esto se está grabando, pero se compra en realidad. Con lo cual eso ya no encuadra demasiado bien, me parece, con las humanidades digitales. Y después está todo el tema del copyright de las traducciones, ¿no? Yo lo estoy usando individualmente y lo pienso como una forma más de lectura, si querés, de esas traducciones, pero en la medida en que, o sea, no puede ser abierto. Entonces, en ese sentido, no sé cómo se enmarcaría con la filosofía, digamos, o con los lineamientos más característicos de las humanidades digitales. En realidad, cuando haces la memoria, al basarte en textos digitalizados que no tienen copyright, ahí ya tenés un problema menos. O sea, la cuestión es el valor comercial del producto que vos generás. Sí, son preguntas que están pendientes, digamos, que no me hice todavía en cómo, digamos, hasta dónde se puede ir, ¿no? En este sentido. En realidad el problema de ella es que la traducción que ella está usando, sí es la traducción hecha por un traductor y publicada por una editorial. Claro, sí, más con las traducciones que con los originales están. Claro, no, los originales pensaba yo. Bueno, los originales en general, excepto que algún editor haya registrado la edición como propia, etcétera, que ha habido casos, excepto que se haya eso, no, pero la traducción que se utiliza, sí. Claro. Pero el producto que vos estás haciendo, la verdad es que no es muy distinto de lo que harías sin las otras traducciones tampoco. O sea, si lo hicieras a mano sería lo mismo. No, mirando las traducciones, o sea. En la medida en que lo use yo sola en mi casa, o sea, no divulgue ni suba a la web, por ejemplo, alineaciones basadas en otras traducciones, no hay problema. Es una forma de lectura más intensiva, si quieren. Así lo pensé yo. El tema es, como me decía Ana, que no sé cómo se encuadraría algo así, o sea, habría que pedirle aval a los traductores o que se dieran el copyright para poder difundirlo. Sí. Karina tiene la mano levantada. Después. Estás muteada, Karina. Ay, perdonen, sí. Tengo una curiosidad de filóloga, María, sí, que es acerca de estas repeticiones y asociaciones terminológicas, sobre todo entre textos diferentes, no dentro de un mismo texto. Uno como que tiene hipótesis básicas, por ejemplo, la reiteración de motivos o fórmulas, ¿no? Es algo que no contradice como una hipótesis primaria que uno tenga. Y quería saber si hubo algo en esta memoria, en lo que llevas trabajado, que francamente te haya sorprendido frente a lo que podría ser una hipótesis inicial. Lo que me sorprendió quizá es esto que comentaba de la frecuencia en la utilización de fórmulas en escritores que nosotros, porque están canonizados, los concebimos como más, con una voz más individual o con una voz menos formulaica, ¿no? Que es el caso de Chrétien, que la verdad es que cada vez que tengo que traducir un combate,
miro cómo aparecen ciertos términos y aparecen exactos en Hugues de Jotelande, en la Chanson de Roland y en Chrétien, ¿no? Esa identidad de fórmulas, en particular en el área de los combates, me llamó la atención, sí. Pero también esto que decía de las descripciones, ¿no? La identidad en las descripciones, eso por ahí ya es también, como vos decías, como un presentimiento que se confirma, pero lo bueno de este programa es que se confirma, digamos, muy tangiblemente, ¿no? Eso es porque busco un término y me aparecen 800 millones de usos, ¿no? De ese mismo término en Cliché, en EREC y demás, ¿no? Me parece que más que nada sirve para confirmar de manera tangible impresiones previas, ¿no? Eso. Y no tanto sorpresas. Me parece que, como dice Karina, o sea, es como un presupuesto que se manejaba de acuerdo con motivos, fórmulas, pero lo que me parece llamativo o que puede llamar la atención es que generalmente se hace una distinción entre una literatura más formulística, más tradicional, y la obra de autor, como por ejemplo Chrétien de Troyes, que sería como un escritor que da una vuelta de tuerca a una expresión, a un léxico, y de repente encontrás que comparte con esa literatura más formulística ciertas características que en principio se le negaba, ¿no? O sea, como que es literatura de autor, hay un trabajo con el lenguaje poético, y bueno, puede existir eso, pero lo cierto es que para contar una batalla no se va a poner a buscar metáforas o simbolismos, ¿no? Va a utilizar el lenguaje común. Al mismo tiempo, lo que me pasó es que al ser tan repetitivo y tener tanta conciencia de las repeticiones, cuando hay una diferencia también me salta más, ¿no? Empecé a encontrar, bueno, yo siempre hablaba con Lidia hasta qué punto la traducción es como el mejor aproximación de análisis literario, ¿no? Porque uno se mete tanto en el texto que saltan algunas cosas. Por ejemplo, al repetir tanto los combates, en un momento me di cuenta que por momentos introducía frases paródicas, porque es muy paródico este texto, ¿no? En ese mismo relato de los combates, ¿no? Porque se desviaba muy poquito de la convención, ¿no? Y eso era cómico. Por ejemplo, o sea, después de repetir muchas veces lo mismo, aparece un caballero que se le van las patas para arriba, y es como una descripción así como muy burlesca de cómo es vencido. Y eso es muy distinto de todas las otras formas en que es vencido. Entonces me llamó más la atención la diferencia cuando es tan repetitivo, ¿no? Sí. ¿Puedo comentar algo a esto que está justo diciendo María, que aprovecho para saludarla? Hola, Inés. ¿Cómo te va? Vos hace un rato te preguntaban por las humanidades digitales, aunque no encaje del todo por esta cuestión de cuán abierto está, digamos, esta tecnología al uso general, sí me parece que encuadra desde esto que vos estás señalando, porque parte del sentido de las humanidades digitales es cómo la tecnología habilita lecturas, señalando, por ejemplo, estas repeticiones, esto que vos decías de unas formas de parodia mínima de algún modo, y de autoparodia dentro del mismo texto, que vos misma estabas señalando que de algún modo no era algo que percibieras necesariamente hasta que no trabajaste con esto. Entonces, desde ese punto de vista, sí creo que va de lleno dentro de uno de los propósitos, por lo menos, de lo que son las humanidades digitales, y me parece súper interesante. Bueno, gracias. Gracias a vos. No, genial. Bien, yo les agradezco. ¿Algún proyecto similar? Me lo cuenta. Bueno, yo les agradezco a todos y bueno, a María muy especialmente su exposición. Y si no hay más preguntas, más comentarios, creo que podemos descansar hasta mañana, ya que mañana tenemos desde la mañana comisiones.
Si hay algún comentario o alguna cuestión, hablen ahora o hasta mañana callen. Parece que callan. Bueno, entonces a tomar el tecito. El tecito, el cafecito. Gracias. Buenas noches a todos. Muy bueno, María. Chao. Gracias. Hasta mañana, gracias. Chao, chao.